Hola amigos, hace días que no hago mi podcast como es usual. Bueno, usual ya yo creo que es una palabra que no puedo ni utilizar porque han pasado unos cuantos días y es que he estado haciendo diferentes cosas y no he tenido ni tiempo. Son tantas las noticias. Déjenme decirles, he estado recopilando tanta información que yo creo que me voy a abrumar ahora tratando de resumirlo todo, pero creo que uno de los temas que se ha convertido en tema de discusión en todas las agencias informativas, en los cables, y se refiere a todo el abuso que ha habido del dinero gubernamental, que no es otro que nuestro dinero, dinero nuestro que está utilizando o que ha estado utilizando el Departamento de Estado, esta famosa organización que se supone que es una organización que ha estado ayudando a los pobres de la tierra. O sea, una organización de carácter caritativo, buena. Resulta que no. Ya les voy a explicar. Bueno, yo creo que todos ustedes ya están muy conscientes de eso. Y la otra organización es FIMA. Estas tres organizaciones básicamente han estado financiando todo el flujo de ilegales que han entrado a nuestro país. Eso no sé hasta qué punto ustedes están conscientes. Se han dado muchas cifras. Yo les voy a dar cifras ahora de los gastos increíbles, de cosas que tú dices, ¿cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos esté financiando organizaciones de izquierda en el mundo entero? Pero bueno, y no solo es financiar la infraestructura que los trajo a Estados Unidos, sino también toda la infraestructura que procesa o que procesaba a estos ilegales, porque después los difundía por todos los Estados Unidos y les ofrecían vuelos a donde querían ir. Es increíble. ¿Dónde tú quieres ir? No, yo quiero ir a California. No, yo quiero ir a Nueva York. Tarjetas de crédito, alojamiento en los mejores hoteles, sobre todo en Nueva York. Pero bueno, lo importante de esto es que por primera vez la administración de Trump está revelando lo que nunca nos hubiéramos imaginado. Nosotros hemos estado pagando principalmente por el flujo de todos estos ilegales hacia nuestro país. Quiere decir que nada de todas esas caravanas que ustedes vieron era espontánea. Todo eso estaba siendo impulsado y organizado por nuestro propio gobierno. Es algo que no nos hubiéramos imaginado nunca. Nos imaginábamos que era Soros detrás dando dinero, organizaciones de izquierda, proporcionándoles a todas estas personas la posibilidad de llegar a los Estados Unidos. Sabíamos que estaban siendo organizados, eso no cabe dudas, de que alguna organización, algún personaje macabro estaba tratando de desestabilizar este país. Esa es toda la intención y también la participación del Partido Demócrata, porque ¿qué sentido tiene traer a tantos ilegales a Estados Unidos como no fuera para convertirlos en hacerlos ciudadanos, que esa era toda la intención, y que votaran en las elecciones a favor del Partido Demócrata? Pero bueno, para que ustedes tengan idea, solo en estos 2 últimos años, el Departamento de Estado solamente ha gastado alrededor de 5.500 millones de dólares en todas estas maniobras. La mayor ha sido, o sea, la organización que ha traído tanta, o sea, que ha donado tanto dinero ha sido el Departamento de Estado, con esos 5.500 millones de dólares. Después está USAID, que es la más importante después del Departamento de Estado, y FIMA con alrededor de 1.000 millones.
O sea, miles de millones de dólares para facilitarle a extranjeros cuya procedencia desconocíamos que entraran a nuestro país. Ya se están deportando miles, ya incluso a Guantánamo. Nayib Bukele se reunió con Marco Rubio, o Marco Rubio más bien fue a El Salvador, y Nayib Bukele dijo, tráiganme lo que ustedes, yo tengo una cárcel, imagínate tú, él está ofreciéndose para albergar o para encarcelar, no albergar, encarcelar a todos, a todas estas personas que el gobierno de Donald Trump, la administración de Donald Trump, no puede quizás enviar a sus respectivos países. Esto es un rollo tremendo. O sea, lo que él está haciendo, lo que ha hecho en estos pocos días, no lo hizo ni remotamente Joe Biden en 4 años. Y bueno, mucho menos Kamala lo hubiera hecho. Lo cierto es que ya se están deportando miles de ilegales y en la medida en que están siendo deportados, estamos viendo los delitos que están cometiendo. Todo, bueno, los delitos los venimos escuchando y los crímenes que han cometido muchas de esta gente los venimos escuchando desde la administración de Biden, pero no pasaba absolutamente nada. Los encarcelaban y los volvían a soltar y volvían a cometer delitos o crímenes, que es peor. Porque hay una diferencia entre delitos. En inglés el crimen es, en español el crimen es un, digamos, un asesinato, etcétera. El delito es algo que tú haces contra la ley, o sea, algo ilegal. Eso es un delito. Pero bueno, lo cierto es eso, que de esas organizaciones salieron 5.000, señores, 5.000, 5 billones, más de 5,5 billones de dólares en estos últimos 2 años. Una locura, una total locura. Pero, ¿qué pasa? Que hay algo muy interesante porque yo he estado viendo un trabajo hecho por unos investigadores. Yo no tengo en este momento la información de los nombres de ellos, lamentablemente, pero en un segundo espacio lo voy a dar porque es importantísimo. Ellos están haciendo una labor extraordinaria, haciendo investigaciones muy serias. Y una de las cosas que ellos analizan, y yo les voy a comentar sobre eso, es sobre las famosas organizaciones no gubernamentales. Eso es una gran mentira. Una de las mentiras más grandes que ya está quedando expuesta a pocos días de Trump asumir la Casa Blanca es esto que les estoy diciendo. Las organizaciones que no son, entre comillas, gubernamentales. Lo que Trump hizo desde el principio fue, bueno, ustedes saben, emitir una orden ejecutiva que lo que hace es recortar la financiación de todo el mundo, de todas estas organizaciones, porque esa es la única forma que tú puedes descubrir dónde están los problemas. Después se averigua cuáles necesitan ser completamente descalificados y cuáles son las organizaciones o los departamentos, etcétera, que sí deben ser activados. Esa es la única manera que se puede realmente hacer un análisis serio, porque mientras si revisas la lista y estamos hablando de miles y miles de organizaciones que reciben, por ejemplo, dinero de la USAID o dinero del Departamento de Estado o lo que sea, ¿no? Pero si no cierras todas esas organizaciones y empiezas a analizar con tranquilidad, con calma, todo lo que estas organizaciones han estado haciendo, es imposible poder hacer un buen trabajo. Y lo están haciendo. Creo que la decisión de cerrarlo
evita muchos problemas. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es cerrar el grifo del dinero, cerrar la salida de dinero por completo y luego, pues, decidir cuáles hay que volver a abrir. Pero bueno, una de las cosas que está quedando expuesta eh, es algo que es de horror y misterio realmente. Lo que está saliendo a la luz es que todas estas supuestas organizaciones no gubernamentales no son realmente organizaciones no gubernamentales en lo absoluto. Ahora están quejándose. Hay muchas organizaciones, muchos lugares en el mundo que se están quejando porque se han quedado sin dinero. Y por supuesto, estas organizaciones supuestamente no gubernamentales se están quedando sin dinero, no están recibiendo nada. Entonces quiere decir que si tú recibías dinero del gobierno, es obvio que nunca fuiste una organización no gubernamental. Esa es la verdad. Y todo lo demás es mentira. Yo creo, bueno, los demócratas, hay un amigo que siempre me está, bueno, yo creo que no es uno, son varias personas que me dicen, los demócratas son la gente de izquierda, están trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y las organizaciones de derecha, pues no tienen esa misma manera de actuar. Y los demócratas, sin lugar a dudas, que son muy buenos etiquetando las cosas, ¿no? Ellos le ponen la etiqueta a una organización no gubernamental y ya el asunto está resuelto, porque esa es la pantalla, ¿no? Que les permite hacer lo que está prohibido y esconderse detrás de esas supuestas organizaciones no gubernamentales. Cuando uno pensaba en estas organizaciones, yo no sé si ustedes tienen que saber que estas organizaciones supuestamente no gubernamentales tenían como referencia que hacían un buen trabajo, ¿no? O sea, que estaban haciendo una obra de caridad, etcétera. Y resulta que a menudo no era nada bueno. Pero lo más importante es que ahora sabemos que no son en lo absoluto organizaciones no gubernamentales. Estas organizaciones están financiadas, controladas, dirigidas o influenciadas por el gobierno de lo estaban, tengo que señalar estaban financiadas, controladas, dirigidas o influenciadas por el gobierno de los Estados Unidos hasta que llega Donald Trump, gracias a Dios, nuevamente a la presidencia. Incluso muchos periódicos en Europa y Europa del Este se están quejando porque se están quedando sin dinero. Estas son respuestas que estamos viendo. Son muchas las noticias. Yo sé que es imposible seguir toda la información que está saliendo a la luz, pero ahora resulta que muchas organizaciones y organizaciones no gubernamentales se están quejando porque no tienen dinero. Eh, Y mire, el asunto es que el gobierno, los gobiernos anteriores han estado utilizando a estas organizaciones no gubernamentales para que hagan cosas que ellos no pueden hacer legalmente, aunque realmente lo que está saliendo a la luz cuando yo les lea la lista, aunque ya la lista hay muchas agencias de noticias, periódicos, etcétera, que están publicando, por supuesto, toda esta información.
Eh, yo les voy a dar la lista de algunas de las cosas que ha estado haciendo USAID, el Departamento de Estado, etcétera. Pero a mí realmente me asombró muchísimo o sea, el hecho de descubrir que estas organizaciones no gubernamentales eran un vehículo para que estas organizaciones gubernamentales, para que el gobierno de los Estados Unidos pudieran ellos lograr algo que no podrían hacer de manera legal. Pero bueno, esto fue hace años, hasta que llegó Trump. Em, Voy a buscarles esta información de inmediato, porque creo que es lo más importante, es que ustedes tengan en cuenta. Yo recuerdo que durante la administración de Obama, una vez yo vi una información en video, eso salió en video, tiene que haber sido Fox, yo no puedo pensar que ni CNN ni otra agencia haya puesto esa información, esas imágenes de un camarón corriendo dentro de un tanque de agua. Y dijeron para qué cosa era. Estaban dándole dinero a esa investigación. Bueno, le estaban dando dinero a EcoHealth Alliance y a Wuhan directamente para trabajar en gain of function, en que los virus ganaran en función. Pero bueno, eh, según hay un funcionario de esta agencia, de, una persona que está familiarizada con la situación, que dice que casi todo, me llegó a mí, ¿no? Me lo dijo, que casi todo el personal de la USA que tiene su sede en Washington. Esto creo que es noticia que ustedes conocen. Han cerrado la USAID eh, porque ya, como les decía, es la única manera. Y creo que incluso hasta político dio esa información. Yo sé que esta medida afecta a miles de empleados del gobierno, pero es una medida que es como una misión que prometió desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo, Donald Trump, para poder eliminar el gasto innecesario y la corrupción en todos estos programas, supuestamente programas de ayuda. Elon Musk realmente es el responsable de esta iniciativa de reducir el tamaño del gobierno y él ha identificado a USAID como el ejemplo perfecto de abuso del dinero de los contribuyentes y la extralimitación burocrática. A partir desde el martes pasado, creo que fueron alrededor de 1.400 empleados que fueron notificados de USAID, que fueron notificados oficialmente de que estaban despedidos, de licencia. No especifica qué cosa, qué tipo de licencia, si pueden volver. Me imagino que cuando analicen todo, habrá algunos departamentos dentro de USAID que serán nuevamente reactivados. Eh, Marco Rubio, por otro lado, es el que está ahora al frente de la, digamos, de la purga total de USAID, que tiene como sede Washington, está en Washington. Y déjenme decirle que muchos de estas personas, de los burócratas, de las personas que trabajan en USAID, son burócratas de carrera que se integraron a esta agencia porque se han venido integrando por décadas. Déjeme buscarle la lista. Aquí está la lista.
Esto es algo insospechable. Nadie se hubiera imaginado. O sea, sabíamos que había un pantano, pero que el pantano no era realmente tan profundo. Pero ya ustedes tienen la información de los famosos 50 millones para la compra de condones que se iban a enviar a Gaza para que la gente de Hamas hicieran bombas. Yo nunca me imaginé que un condón pudiera servir pero parece que sí. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que nosotros estábamos pagándole a Hamas para la realización de bombas, le estábamos pagando 50 millones de dólares para 1,5 millones para avanzar lo que es diversidad, equity e inclusión en lugares de trabajo de Serbia. 70.000 dólares para la producción de un musical sobre diversidad, equity, o sea, equidad e inclusión en Irlanda. ¿Qué les parece? 70.000 dólares para la producción de un musical en Irlanda sobre diversidad, equity e inclusión. 47.000 para una ópera en Colombia sobre los transgéneros. 2 millones para cambios de sexo en Guatemala, a activistas de LGTB en Guatemala. Y los veteranos nuestros durmiendo en las calles de California y en otras ciudades. Esto es criminal, realmente criminal. 32.000 dólares para una cosa de una comedia transgender en Perú. Yo no sé qué problema tienen esta gente con el sexo, la verdad. Son problemas extraños, serios. 37 millones para la Organización Mundial de la Salud, de la cual salimos. 16 millones para, eh, para un fondo a contratistas institucionales en oficinas de desarrollo de género. Oh my God, increíble. 4 millones para un centro de desarrollo sobre el climate positive, I don't know, lo positivo en el clima, un centro para el desarrollo positivo del clima debe ser o algo así. 12 millones de servicio de apoyo a un buró de resistencia en ambiente y seguridad para la salud. 6 millones de fondos para apoyo a un centro de excelencia, no dice exactamente, un fondo de apoyo administrativo a centros de excelencia. 3 millones en non-emergency funding, en darle fondos que no sean de emergencia a servicios de evaluación para la planificación, programas de planificación y de aprendizaje. 600.000 dólares para asistencia técnica a familias en América Latina. 6 millones para desarrollar el turismo en Egipto. Who cares? Yo creo que es bastante popular ya el hecho de que Egipto es el país que tiene a los camellos llevando a los turistas a las grandes eh, pirámides egipcias, en fin. Millones de dólares que fueron a pagar a Eco Health Alliance, eso es tan importante. Este grupo que se dedicó a hacer estas investigaciones de ganar en función. La USAID además
ha financiado a 6.200 periodistas, me imagino que en el mundo, y 107 medios de comunicación efectivamente en 30 países. Político, que este medio es un medio de izquierda y que está quejándose porque se quedó sin dinero, porque ese dinero de políticos se lo daba el gobierno de Biden. Recibió de varias organizaciones gubernamentales 34,3 millones de dólares. El New York Times recibió de varias organizaciones gubernamentales 50 millones de dólares. USAID se sabe que ha enviado cientos de miles de dólares a organizaciones non-profit que están vinculadas con grupos de terroristas. Eso es algo insólito. La AP recibió 19,5 millones de dólares en contratos gubernamentales y 600, cerca de 600, eran 619.900 algo, casi 620.000 dólares en subvenciones del Departamento de Estado. Y la BBC, que es la televisión del gobierno británico, recibió 3,3 millones de dólares y también recibió 20 millones de Bill Gates. Son amigos, el gasto de USAID desenfrenado finalmente está recibiendo un ajuste de cuentas bajo esta presidencia de Donald Trump. Durante décadas, los contribuyentes estadounidenses han estado financiando, sin saberlo, organizaciones y además iniciativas radicales en el extranjero, mientras ellos sencillamente se despreocupaban por todos los problemas internos, la seguridad en la frontera, el bienestar de los veteranos, que por décadas ha sido, bueno, excepto esos 4 años del 17 al 20 de Donald Trump, han sido completamente ignorados, no les importa que estén durmiendo en la calle. Incluso los billones de dólares. La administración Biden ha dicho que le ha dado a Zelensky 200 billones de dólares. Y Zelensky está diciendo, no, tú no me has mandado 200 billones de dólares. Solamente yo he recibido 70, como si eso fuera poco. Pero bueno, como quiera que sea, está poniendo eh, a la luz pública cuestiones que son serias. 200 billones de dólares. ¿A dónde fueron a parar los otros 130? Porque según Zelensky, él recibió 70. ¿Dónde están los otros 130 billones de dólares? Además, uno también se cuestiona, bueno, ¿cómo tú puedes averiguar si este activista o los activistas en Guatemala que recibieron 2 millones para cambio de sexo, a él, cambio de sexo, o sea, fueron activistas del LGTB que recibieron estos 2 millones para proporcionarle cambio de sexo a algunas personas, gay and lesbians, right? ¿Cómo tú puedes comprobar eso? Aparecen los nombres de las personas, aparecen documentos donde realmente eh, se puede constatar que esas personas recibieron, esos activistas en Guatemala recibieron ese dinero. El que hizo el libro cómico o uh, un cartoon, sabe Dios, en Perú sobre los transgenders, 32.000 millones de dólares. El que recibió en Serbia
los puestos de trabajo recibieron 1,5 millones de dólares para desarrollar todo lo que era diversidad, equidad e inclusión. Muy, muy triste, realmente muy triste, como no les interesa al pueblo, no les ha interesado para nada el bienestar del pueblo americano. Yo quiero que me digan cómo alguien puede dudar o cómo alguien puede cuestionar esto y votar. Bueno, los demócratas están haciendo ahora demostraciones y Schumer está abanderado en ese sentido, parándose en esas demostraciones o manifestaciones y diciendo, "We will win". Oye, ¿qué vas a ganar de qué? ¿De qué manera tú puedes decir que vas a ganar cuando el 70% de la población en Estados Unidos ha votado a favor de Donald Trump, han perdido la presidencia, el Senado, la Casa de Representantes y el voto popular? ¿Cómo tú vas a pararte? Es que no tienen, yo no sé, no hay vergüenza. Ya todo es a la cara, como dicen en Cuba, al descaro. Bueno, se me acaba el tiempo, me despido. Posiblemente mañana pueda darles otra información que considero importante. Muchísimas gracias por todos los que están escuchando este programa. Hasta entonces, pásenla bien.